Hola. Hoy nos metemos de lleno en un tema, bueno, complejo pero fundamental. ¿Cómo ha cambiado recientemente el derecho disciplinario en Colombia? Sí, un tema denso, la verdad. Hablaremos del Código General Disciplinario, esa es la Ley 1952 de 2019, y sobre todo de la reforma que le hizo la Ley 2094 de 2021. Exacto. Tenemos aquí sobre la mesa los textos de las leyes, varias sentencias importantes de las altas cortes colombianas y hasta decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bastante material. Sí, tenemos para rato. Ok, vamos a intentar desgranar esto un poco. La idea hoy es entender qué ha cambiado realmente, cómo afecta a quienes trabajan para el Estado. A los servidores públicos, sí. Eso es, incluidos los que son elegidos por voto popular, que eso siempre es delicado. Y también qué se busca proteger con las nuevas reglas del juego procesal. Ujú. Vamos a ver por qué se hicieron estas reformas y cómo los jueces han ido, digamos, perfilando su aplicación. Y creo que tenemos alguna referencia específica a Bogotá, ¿verdad? Sí, algo sobre cómo se implementó allí, según la documentación. Perfecto. Exacto. Y es interesante analizar esa tensión constante, ¿no? Entre, por un lado, la necesidad de controlar que la función pública se ejerza bien, Claro, que haya rendición de cuentas. eso, y por otro, proteger derechos esenciales como el derecho a un juicio justo, a que quien juzga sea imparcial, Fundamental. e incluso los derechos políticos de los sancionados, que no es poca cosa. Veremos cómo encajan aquí las leyes colombianas, la Constitución y lo que dicen los organismos internacionales. Parece que gran parte de este impulso reformista vino de fuera de Colombia, ¿no? ¿Es así? Como una influencia externa. Así es. Hay un antes y un después, yo diría, de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Petro Urrego contra Colombia. Es del año 2020. Ah, sí, el caso Petro. Sonó mucho. Fue como una llamada de atención, sí. La Corte Interamericana dijo básicamente que las reglas disciplinarias en Colombia tenían que respetar las garantías judiciales que exige la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en concreto su artículo 8. ¿Y qué era lo que más chirriaba según esa sentencia? ¿Cuál fue, digamos, la exigencia principal? Pues lo fundamental, lo que más se destacó, fue la necesidad de separar claramente las funciones dentro del proceso. ¿Separar? ¿Qué? ¿De qué? Pues que una cosa es investigar y formular los cargos, lo que se llama la instrucción, y otra muy distinta es decidir si hay sanción o no, el juzgamiento. Ah, vale. El objetivo es garantizar la imparcialidad, que la persona o la entidad que te acusa no sea la misma que luego te juzga. Vamos, lo básico. Esto venía en los considerandos 129 y 130 del fallo. Entendido. Que no sea juez y parte, lo que se dice siempre. Eso mismo. Y ahí es donde entra en juego la Ley 2094 de 2021, para intentar cumplir con eso que pedía la Corte Interamericana. Correcto. Esa ley modificó varios artículos del Código Disciplinario, de la Ley 1952, pero uno clave fue el artículo 12. Lo reescribió para establecer explícitamente esa separación. ¿Y cómo quedó? Pues ahora debe haber un funcionario instructor que lleva el caso hasta que se formulan los cargos, o sea, la parte escrita inicial, Vale. y otro funcionario de juzgamiento, distinto e independiente, que es quien toma la decisión final. Y esta última fase puede ser escrita o oral, pero lo importante es que son personas diferentes, roles separados. Esta ley, la 2094, trajo más cambios, algunos bastante comentados. Uno de los más polémicos, creo recordar, tuvo que ver con la Procuraduría General de la Nación, la PGN. ¿Qué pasó ahí? Sí, eso dio mucho que hablar, muchísimo. El artículo 1 de esa ley le dio a la PGN, atención, funciones jurisdiccionales. Funciones jurisdiccionales, como si fuera un juez. Exacto. Le dio poder de juez para investigar y sancionar disciplinariamente a todos los servidores públicos. Y lo decía explícitamente, incluidos los de elección popular. O sea, alcaldes, gobernadores. A todos. Podía imponer sanciones tan graves como la destitución o la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Y ojo, esta parte entró en vigor de inmediato, en junio de 2021, nada más publicarse la ley. Ostras, darle funciones de juez a un órgano que tradicionalmente es de control administrativo, eso suena a lío constitucional, ¿no? A mezcla de poderes. Lo fue, y generó un debate enorme, como te puedes imaginar. Pero bueno, la ley no solo hizo eso, también intentó reforzar otras garantías. ¿Cómo cuáles? Pues, por ejemplo, se insistió en el derecho a la doble instancia,
que tu caso lo pueda revisar una autoridad superior, y a la doble conformidad, Doble conformidad, ¿eso qué es exactamente? que si te sancionan, tengas derecho a que otra instancia diferente revise completamente el caso, no solo si hubo errores de procedimiento, una revisión de fondo. Vale, más garantías. Sí, e incluso se creó una sala especial dentro de la propia Procuraduría para juzgar a los cargos electos, buscando esa especialización y, en teoría, más garantías. Vale, estructura nueva para separar funciones y juzgar a cargos electos. Y el procedimiento en sí, el día a día del proceso disciplinario, también cambió mucho. Sí, hubo ajustes importantes también ahí. Por ejemplo, se recuperó la opción de que el juicio fuera totalmente escrito. Ah, antes no se podía. La ley 1952 original lo orientaba mucho al juicio oral. Ahora la decisión de si es oral o escrito la toma el funcionario de juzgamiento, pero tiene que motivarlo, explicar por qué. Vale. También se aclaró lenguaje, que a veces es importante. Donde antes se hablaba de autodecitación, audiencia y formulación de cargos, ahora se llama simplemente pliego de cargos. Refleja mejor esa posibilidad del trámite escrito. Entiendo. Además, se ajustaron las reglas para poder modificar los cargos iniciales si aparecen pruebas nuevas durante el proceso. Que eso pasa. Claro, se detallaron mejor las formas de notificación para asegurar que la gente se entere bien de las decisiones, personal, electrónicas y la aceptas, por estado. Que las notificaciones son clave para poder defenderse. Fundamental. Se revisaron los recursos disponibles contra las decisiones y algo interesante, se introdujeron beneficios por confesar o aceptar los cargos pronto. Así, como una rebaja. Sí, una reducción en la sanción. Y también se especificó mejor quién se encarga de ejecutar la sanción una vez es firme. En resumen, se buscó dar más claridad y, bueno, más opciones procesales. ¿Y las sanciones en sí? ¿Cambiaron los castigos o la forma de medirlos, de graduarlos? Los tipos de sanciones siguen siendo los mismos: destitución, suspensión, multa, amonestación. Lo que sí se ajustó fueron los límites y los criterios. Por ejemplo, Pues, por ejemplo, la duración de la inhabilidad general por faltas gravísimas cometidas con dolo, o sea, con intención. sí. Ahora va de 5 a 20 años. Antes el mínimo era 10. Se bajó el mínimo, pero se mantuvo el máximo. Entiendo. Y para saber si una falta es grave o leve. Ahí se definieron mejor los criterios. Las faltas gravísimas ya vienen listadas en la ley. Esas son las que son. Pero para distinguir entre grave y leve, y luego para graduar la sanción dentro de los límites, cuántos meses de suspensión, cuánto de multa, se afinaron los criterios. Y muy importante, se definieron conceptos clave de culpabilidad. Por ejemplo, la culpa gravísima. Que no es lo mismo que el dolo, la intención. No, la culpa gravísima no es solo un descuido, es algo más fuerte, una ignorancia tan básica que es inexcusable, lo que llaman ignorancia supina. Vaya término. Sí, o una falta de atención elemental, o saltarse las reglas de forma manifiesta. La culpa grave, en cambio, sería más bien la falta del cuidado normal que cualquiera tendría en esa situación. Vale, ayuda a diferenciar. Circunstancias que atenúan la responsabilidad, como confesar o reparar el daño, y las que la agravan, como tener antecedentes o afectar derechos fundamentales. Pero volvamos un momento a esa idea de darle poder de juez a la Procuraduría. Mencionaste que entró en vigor rápido, pero tengo entendido que no duró mucho esa configuración, ¿verdad? ¿Algo pasó? Para nada. Duró poco esa parte. La Corte Constitucional entró en escena como era de esperar. ¿Me lo imaginaba? En una sentencia muy importante de 2023, la C030 dijo que esa parte del artículo 1 de la Ley 2094, la que daba funciones jurisdiccionales a la PGN, era inexequible. Inexequible. O sea, contraria a la Constitución. Exacto. El argumento principal se basó en el artículo 116 de la Constitución colombiana. ¿Y qué dice ese artículo 116? Para que nos entendamos fácilmente. Pues básicamente dice que la ley puede dar funciones de juez a autoridades administrativas, como la PGN, pero solo de forma muy excepcional y para materias muy concretas, muy precisas. Vale, tiene que ser algo puntual. Eso. Y la Corte consideró que darle a la PGN todo el poder disciplinario con carácter de juez, sobre todo los funcionarios, y para todo tipo de sanciones, pues no cumplía sus requisitos, no era algo puntual ni excepcional, sino que era transformar toda su función, casi crear un tribunal paralelo. Claro, no era una materia concreta, era todo el paquete. Exacto, era como darle a la Inspección de Trabajo poder para meter a gente en la cárcel, por poner un ejemplo un poco exagerado para que se entienda. Vale, entonces la Procuraduría se quedó sin poder para sancionar.
especialmente a los alcaldes, gobernadores, congresistas. No exactamente sin poder. La Corte fue muy clara. La PGN sí tiene competencia para investigar y sancionar disciplinariamente. Eso sigue ahí. Ah, vale. Pero como una función administrativa, que es lo que dice otro artículo de la Constitución, el 277.6. Lo que cambia radicalmente es qué pasa cuando la PGN impone a un cargo de elección popular una sanción de las gordas. Las que le quitan derechos políticos, destitución, suspensión, inhabilidad. Esas mismas. ¿Y qué pasa entonces si la PGN sanciona a un alcalde con destitución, por ejemplo? Pues que esa decisión administrativa de la PGN ya no es la última palabra, ni se ejecuta automáticamente sin más. Ah, ¿no? No. La Corte estableció lo que se llama una reserva judicial. Reserva judicial. ¿Qué significa eso en la práctica? Significa que la decisión de la PGN tiene que ser revisada obligatoriamente por un juez de verdad, un juez de lo contencioso administrativo, antes de que la sanción se afirme y se pueda aplicar. O sea, un control automático por parte de los jueces. Eso es. Y ojo, no es una revisión por encima de si se cumplieron los plazos y ya está. No, es un examen integral, completo, del caso, los hechos, las pruebas, las normas aplicadas, todo. Entiendo. Es la forma que encontró la Corte para compatibilizar el poder disciplinario de la PGN con lo que exige la Convención Americana, su artículo 23.2, tal como lo interpretó la Corte Interamericana en el caso Petro, que dice que solo un juez penal tras condena puede restringir derechos políticos de forma definitiva. Bueno, la Corte Constitucional lo adaptó diciendo, vale, no tiene que ser juez penal, pero sí tiene que haber una revisión judicial completa. Vale. Eso aclara bastante el panorama para los cargos electos. Control administrativo por la PGN, pero revisión judicial obligatoria para las sanciones fuertes. Exacto. Pero luego mencionaste algo sobre los abogados, que ahí la cosa es distinta y genera cierta, no sé, perplejidad. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Y ves las complejidades del sistema, las tensiones. A ver, cuenta. Hay otra sentencia, la C440 de 2022, que miró la ley específica que regula la disciplina de los abogados, que es la Ley 1123 de 2007. Vale, el código deontológico, digamos. Eso. Y resulta que en esa ley, a diferencia de lo que se exige ahora para los funcionarios públicos tras la reforma y las sentencias, no hay separación obligatoria entre quien instruye el caso y quien participa en la decisión final en primera instancia. Un momento. ¿Cómo que no? O sea, el mismo magistrado que investiga a un abogado puede luego formar parte de la sala que lo juzga y lo sanciona. En la práctica, sí. La ley lo permite. Y la Corte Constitucional dijo que eso estaba bien. Pero ¿cómo justificaron mantener ese sistema para abogados cuando para los funcionarios se exigió la separación precisamente por la garantía de imparcialidad, siguiendo el caso Petro y la Convención Americana? No lo entiendo. Sí, la Corte dijo que esas normas para los abogados eran constitucionales, que no violaban la imparcialidad. ¿Y el argumento cuál fue? Pues principalmente que el Congreso tiene bastante libertad para diseñar los procedimientos, lo que llaman amplia potestad de configuración legislativa. Ya. Dijo que ese diseño específico para abogados busca ser rápido y eficaz, y que el contexto es diferente. Que una cosa es controlar la función pública del Estado y otra controlar la ética profesional, la deontología. Y la Corte rechazó explícitamente comparar directamente a abogados y funcionarios para exigirles exactamente las mismas reglas procesales en este punto. Dijo que no eran situaciones idénticas que merecieran un trato igual. O sea, que lo que es una garantía fundamental de imparcialidad para un funcionario, la separación instructor-juzgador, no lo es necesariamente para un abogado. Según la Corte Constitucional, en esa sentencia, no de la misma manera o con la misma exigencia constitucional. Es fascinante, ¿verdad? Ver cómo pueden convivir estándares distintos de juicio justo o de debido proceso para colectivos diferentes dentro del mismo país y bajo la misma Constitución. Desde luego, da que pensar. Hablemos un poco más de las garantías para la persona investigada. En general, el derecho a defenderse es sagrado en cualquier proceso que pueda acabar en sanción. ¿Cómo lo recoge el nuevo Código Disciplinario? Fundamental, sí. Y el Código lo reitera. Se garantiza explícitamente el derecho a tener un abogado, lo que se llama defensa técnica, durante todo el proceso. ¿Siempre? Siempre. Y es irrenunciable.
Si la persona dice que no tiene medios para pagarlo, el Estado tiene la obligación de ponerle uno. Un abogado de oficio. Sí, un defensor público o, en algunos casos, un estudiante avanzado de Derecho de los consultorios jurídicos universitarios, supervisado, claro. ¿Y qué puede hacer esa defensa? Pues todo lo necesario. Puede pedir y aportar pruebas, puede participar en los interrogatorios y declaraciones, contrainterrogar, puede presentar sus argumentos al final del proceso, los alegatos de conclusión. No es una figura pasiva, para nada. Vale, defensa garantizada. Y las notificaciones, que si fallan, todo el derecho a defenderse se puede ir al traste. ¿Cómo se asegura la ley de que la gente se entere de verdad de lo que pasa en su proceso? El código es bastante detallista y sí, prevé varias formas de notificación, buscando que sean efectivas. ¿Cuáles? Pues está la notificación personal, que es la ideal para las decisiones más importantes, como cuando te comunican los cargos o el fallo final. Van y te buscan para entregártelo en mano. ¿Y si no te encuentran? Si no es posible tras intentarlo, hay otras formas. Está la notificación por estado, que es un registro electrónico donde se publican las decisiones. La notificación en estrados, si la decisión se toma en una audiencia, te notifican ahí mismo. Vale. Luego está el edicto, que es un aviso público que se fija en un lugar visible y en la web para cuando definitivamente no se localiza a la persona. Y una curiosa, la notificación por conducta concluyente. ¿Eso qué es? Que si tú, sin haber sido notificado formalmente, haces algo que demuestra que conoces la decisión, por ejemplo, presentas un recurso contra ella, se entiende que ya estás notificado. Ah, claro. Es lógico. Y, por supuesto, está la notificación electrónica, por email, pero normalmente requiere que las partes la acepten previamente como válida. El objetivo final es ese, que nadie pueda decir «a mí no me avisaron» y que pueda reaccionar a tiempo para ejercer sus derechos. Por ejemplo, si no te encuentran para notificarte personalmente los cargos, la ley dice que te tienen que nombrar un defensor de oficio y notificarle a él. Para que el proceso no se pare y tú tengas defensa. Exacto. Ya. Para ir terminando, ¿cómo fue la puesta en marcha de todo esto? Con tanto cambio de ley, de criterios, hubo lío con qué ley aplicar a los casos que ya estaban en marcha cuando entró en vigor la reforma. Las transiciones siempre son complicadas. Sí, hubo reglas de transición, claro. A ver, la Ley 2094 se publicó en junio de 2021, pero la mayoría de sus cambios y los del código original, Ley 1952, que no modificaba, no entraron en vigor hasta 9 meses después, o sea, el 29 de marzo de 2022. ¿9 meses de vacío? No de vacío. Mientras tanto, seguía validando la ley vieja, la Ley 734 de 2002, que era el código disciplinario anterior. Ah, vale. La regla básica de transición fue los procesos que ya estaban avanzados cuando llegó esa fecha de marzo de 2022. ¿Y qué se considera avanzado? Pues los que ya tenían el pliego de cargos notificado o la audiencia verbal iniciada. Esos procesos seguían hasta el final con la ley vieja, con la 734. Los demás, los que estaban en fases anteriores, empezaban a regirse por la ley nueva, la 1952 modificada por la 2094. Entendido. Una línea de corte. Sí. Pero aquí hay un detalle curioso e importante sobre la separación de funciones. ¿Cuál? Aunque la obligación legal de separar instructor y juzgador solo empezó en marzo de 2022, la Procuraduría, ya en julio de 2021, poco después de publicarse la Ley 2094, pero antes de que entrara en vigor esa parte, Sí. sacó una directriz interna, la Directiva 13, diciendo que esa separación de funciones debía aplicarse ya, inmediatamente. ¿Ah, sí? ¿Y por qué? Si la ley no obligaba todavía. Argumentaron que era una norma procesal más favorable para el investigado, porque garantizaba más la imparcialidad, citando precisamente la sentencia del caso Petro. Aplicaron el principio de favorabilidad. Curioso. Sí, dijeron que si una entidad pública no podía internamente separar las funciones de instrucción y juzgamiento, la PGN asumiría la parte del juzgamiento para garantizar esa separación. Fue una forma de adelantarse y de presionar para que todo el mundo se pusiera las pilas. Vaya, una aplicación proactiva. Sí, y esto tuvo consecuencias prácticas, claro. Por ejemplo, en Bogotá, las distintas entidades del distrito, como las secretarías, los departamentos administrativos, el Instituto de Desarrollo Urbano, todos tuvieron que reorganizar sus oficinas internas de control disciplinario. Tuvieron que adaptarse. Exacto. Tuvieron que crear estructuras o procedimientos para tener equipos separados para instruir y para juzgar, y también para asegurar esa segunda instancia o doble conformidad siguiendo las nuevas leyes y las normas propias de Bogotá que regulan su organización. No fue solo un cambio en el papel, exigió cambios reales. Entonces,
Resumiendo un poco todo este recorrido, hemos visto una auténtica sacudida en el derecho disciplinario colombiano en los últimos años, Una transformación profunda, sí. impulsada en parte por sentencias internacionales que pedían más garantías de imparcialidad. Se intentó separar claramente quién investiga de quién juzga. Correcto. La Ley 2094 lo implementó, dándole incluso un poder casi judicial a la Procuraduría, que fue muy polémico. Mucho. Pero luego la Corte Constitucional puso freno. Dijo, un momento, la PGN es administrativa, no juez, y exigió que un juez de verdad revise las sanciones gordas a los cargos electos antes de que sean firmes. Eso es, una especie de equilibrio entre el control administrativo y la garantía judicial. Y al mismo tiempo vemos que esa exigencia de separar funciones, que parecía un principio fundamental de imparcialidad sacado de la Convención Americana, resulta que no se aplica igual de estricto a todos. Exacto. El caso de los abogados es el ejemplo perfecto. Para ellos, la Corte Constitucional dijo que el sistema anterior, sin separación obligatoria, era válido. Lo cual es sorprendente. Sí. Así que tenemos un sistema complejo, con una mezcla de unificación de garantías, por un lado, intentando aplicar estándares internacionales, y por otro, una adaptación, o digamos una diferenciación de las reglas, según a qué colectivo se apliquen, la ética profesional de los abogados versus la función pública de los servidores del Estado. Y esto nos deja una pregunta flotando, ¿no? Es casi inevitable. Si tenemos estándares de juicio justo distintos según a quién se juzgue, separación obligatoria para funcionarios, pero no necesariamente para abogados, y a la vez, límites constitucionales claros sobre quién puede quitarle definitivamente los derechos políticos a un cargo electo, solo con revisión judicial. ¿Hacia dónde va esto? Buena pregunta. Veremos más intentos de unificar las reglas para todos, buscando una coherencia total, o al contrario, cada vez más trajes a medida según el colectivo, según la profesión, según el cargo. Es una tensión interesante. Es una pregunta clave sobre cómo equilibrar la exigencia de responsabilidades, que es necesaria en un Estado de Derecho, con la protección de los derechos y las garantías procesales, que también lo son. Encontrar ese punto justo en un Estado moderno y complejo. Es la pregunta del millón. Y algo que habrá que seguir muy de cerca, sin duda. Ese diálogo entre los tribunales colombianos, las normas internacionales y lo que decida el Congreso en futuras reformas. Seguro que seguirá dando forma a este campo del derecho. Ese equilibrio dinámico. Exacto. El equilibrio es delicado y siempre está en construcción. No es algo estático.